Buenos días o buenas tardes, hermanos del distrito de Puerto Vallarta. Depende a qué horas estén viendo este video. Les agradecemos su interés por tomar esta certificación de Ministerio Infantil. Gracias a cada maestra, a cada directora y a cada padre de familia que está interesado. Eh, Esperamos que estos temas estén siendo de bendición para ustedes y como saben, en cada tema estamos teniendo un invitado especial y esta no es la excepción y quiero darle la palabra a mi esposo para que él les pueda presentar a la persona que nos va a dar el siguiente seminario. Gracias, Carlita. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial, un gran amigo a quien estimamos y apreciamos mucho, a él, a su esposa, a su pequeña. Queremos darle la bienvenida al pastor Jaime Bruce Holguín Guzmán, quien actualmente es pastor en el distrito de Chihuahua Centro, y él tendrá el tema en esta ocasión. Amigo pastor Jaime, bienvenido seas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias Pastor Gallegos y Carlita, me da mucho gusto saludarles después de un buen tiempo. Y también queridos hermanos, hermanas del distrito de Puerto Vallarta, nos da mucho gusto saludarles y poder compartir con ustedes un mensaje que creo más que importante, sumamente necesario. Y me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Sin embargo, antes les invito a que juntos me acompañen hacer una oración. Bondadoso Señor, que moras en el cielo, te agradecemos mucho que moras con nosotros. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y que lo estudiado, lo explicado pueda ser para honra tuya y crecimiento de nuestras vidas y para el fortalecimiento y la buena marcha de tu iglesia, especialmente para las familias y cada uno de los niños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay. Me permito entonces compartir pantalla con todos ustedes. Y el tema que vamos a ver en esta hora es un tema, como bien dije, más que importante, sumamente necesario. Y es cómo hacer el culto familiar de adoración agradable y divertido para todas las edades. Saben que de pronto, por alguna razón, la palabra diversión se ha venido mitificando, se ha venido haciendo un tanto prohibida cuando se trata de las cosas espirituales. Pero quisiera dejar claro, y este seminario habla justamente de eso, la diversión, el entretenimiento, obviamente sin violar ningún principio, debe de formar parte de la educación. De hecho, muchos de las nuevas metodologías de enseñanza para los niños, para las edades de preescolar o iniciación en primaria, tiene que ver con aprendo jugando. Y además me divierto, ¿no? Esto es importante hacerlo incluso cuando se presentan las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño se va a acordar de ese pequeño juego que le dejó una verdad y nunca se va a acordar del sermón posiblemente que el pastor dio el sábado en la iglesia. Por eso es bien importante cómo hacer el culto familiar de adoración agradable y divertido. Dos palabras, agradable y divertido para todas las edades. Quisiera comenzar diciéndoles que el culto familiar no es negociable. Es decir, queridos hermanos, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Y cariño, todos tenemos la necesidad de pasar tiempo con Dios, en lo personal, en lo individual, pero también en familia. No hay manera de poder, tengo un colega que decía lo siguiente, un texto bíblico, si no podemos con los de a pie, podremos con los de a caballo. Y para enfrentar a los de caballo es en el culto familiar, teniendo ese momento de devoción, el culto familiar con los hijos, con la esposa, el esposo, la abuelita, el hermano, con quien esté ahí en ese hogar, bueno, representa una fortaleza, representa el ejercicio diario para incrementar, para acrecentar el músculo de la fe. Por eso no es negociable. Por eso todos, toda familia debería de hacer el esfuerzo y emprender este desafío sin temor a nada, porque no hay nada que perder, al contrario, es todo ganar y ganar. Entonces, vámonos de lleno. ¿Qué es lo que ves? Esta es una pregunta que ustedes están viendo en pantalla. Independientemente de cuál sea tu razón, dice este escritor, pienso que dos palabras que siempre deben ir juntas son diversión y familia. Ahora bien, el colocar el culto familiar en esta ecuación me hace pensar y preguntarme. Quiero que pensemos en esto.
¿Qué relación encuentras, amiga, amigo, hermano, hermana, entre diversión y familia? Ponte a hacer un ejercicio de recuerdo, un ejercicio de memoria, mira al pasado y trata de recordar, querida hermana, hermano, trata de recordar los momentos más alegres de tu infancia, los mejores momentos. Te aseguro que no vas a recordar un momento de llanto. Te aseguro que no vas a recordar un momento de pleito con tu hermano, con tu mamá, con tu papá. Suelen venir a nuestra mente, al menos eso me pasa a mí, yo creo que a ti también, esos momentos de diversión, esos momentos donde rieron juntos, donde jugaron juntos, aquel viaje que hicieron, aquella cena, aquella película, aquel juego, aquella anécdota, aquel tropiezo y se rieron y no pasó a mayores. La diversión es parte de la familia. De hecho, yo considero que la familia debiera ser el centro, el núcleo donde estalla la mayor cantidad de risas, más allá de cualquier otra. Hace un tiempo leí un libro que habla de la importancia de la mesa en el hogar, la mesa de la comida. Y decía, la mesa debe de ser cargada no solamente de alimentos, sino de risas, de sonrisas. Y esos son momentos valiosos. Y cuando hablamos del culto familiar, hermanos, amigos, hermanas, cuando hablamos de tener ese momento de devoción, no considero y te invito a que no lo pienses como algo triste, como algo, sí debe ser algo de respeto, por supuesto, porque estamos ante el Dios creador, el Dios del universo, pero estoy bien seguro que Dios es un Dios alegre, que se goza en la sonrisa, que se goza en la alegría y más cuando esto es generado por las verdades bíblicas o es un método para implantar en el corazón de los niños las verdades eternas. Por eso no peleemos estas palabras, la diversión de la familia. No debiéramos de separar esto. Ahora, ¿cuándo se celebró el primer culto de adoración en esta tierra? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Cuándo se dejó o cuándo se celebró el primer culto de adoración? El primer culto de adoración se celebró en el Edén. Se celebró con Adán y Eva. Seguramente el Señor, la sierva del Señor, dice que Dios mismo bajaba y cara a cara compartía, enseñaba las bondades de la creación a los primeros pobladores, a los primeros hombres, a Adán y a Eva. Ahora yo quiero que imagines ese momento. ¿Cómo era? Perdóname, yo no me imagino ahí en una cuevita, ¿verdad? Ahí encerrados, ahí escuchando al Señor, que ya de por sí tener al Señor cara a cara era una gran bendición, era bueno, inimaginable para nosotros, pero así era. Pero imagínate teniendo la vasta creación para ellos, la vasta creación y perfecta creación. El Señor caminaba con ellos entre el bosque, caminaba con ellos por la playa, les mostraba los árboles, les mostraba el jardín, les daba a probar de la variedad de frutas infinita que había, les tomaban del agua pura y cristalina del Edén, les explicaba las estrellas. Era un asunto didáctico y cuando ellos caminaban por la creación que su padre les había dado, no creo que hubiera tristeza. Seguramente había diversión, seguramente había alegría, había sonrisa. Ahora, ¿por qué entonces nosotros no intentar hacer algo así? Recuerda, estamos hablando de la importancia de implantar las verdades eternas a través del culto familiar en los pequeños. A lo mejor, mi hermano, y aquí entramos en materia, hay una palabra que tenemos que tomar en cuenta muy bien, es la palabra empatía. Empatía. Es sabido, amigos, amigas, que un niño de 5 años pues no va a soportar sentado lo mismo que yo que tengo 35 o que tú que tienes 30, 40, 25, no lo sé. Pero seamos empáticos, pongámonos al nivel de los pequeños y digamos, si yo fuera niño, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría que me hablaran? ¿Qué me mantiene alerta? ¿Qué me mantiene despierto? Empatía. Cuando nosotros tenemos un amor genuino por nuestros hijos, les vamos a enseñar la reverencia, les vamos a enseñar la pulcritud, la pureza, el respeto, como dice este emblema de los conquistadores, andar con reverencia en la casa de Dios. Pero también nos vamos a preocupar porque las verdades eternas lleguen a ser para ellos como gotas de agua viva, ¿verdad? Como agua fresca, como alimento puro y agradable que les haga sonreír. Por eso, si tú has intentado muchas veces, y te lo digo como experiencia propia, ¿verdad? Mi esposa y tu servidor, hemos tratado de sentar a nuestra hija y ponernos a leer nada más y así, muy serio. Pues la hija empieza inquieta, ¿verdad? Parece que algo les pica en la espalda y se empiezan a mover y no se logra el objetivo.
En cambio, te quiero compartir por lo menos 3 puntos bien claros para poder lograr un culto familiar atractivo y agradable. Ya te dije el primero. El primero es la empatía. Ponerte al nivel del pequeño de tus hijos, de tus hijas. Ahora, a lo mejor tu hijo tiene 5 años, 4, pero a lo mejor es un adolescente también, tiene 12, 14, no lo sé. Bueno, empatía. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué generará en el gusto? A lo mejor algún jueguito, alguna dinámica. En la iglesia somos expertos, ¿no? A través de los ejercicios bíblicos. Alguna historia sorprendente, datos curiosos. A mi niña le fascina, por ejemplo, los datos de animales, datos curiosos de las águilas, datos curiosos de los huesos, datos curiosos del cuerpo humano, del cerebro. Si vas a hablar de la Torre de Babel, bueno, pon en la computadora, en el celular, megaconstrucciones y enséñale, ¿verdad? Esas megaconstrucciones de estos programas que hay. Pero vuélvete, muéstrales algo que despierte su interés y al final aterrízales en las verdades bíblicas. Número 1, empatía. Esto es bien importante, empatía. Número 2, segundo punto para poder implantar de una manera alegre, divertida, las verdades bíblicas en tus hijos. Sonrisa. Y no meramente que lo hagas sonreír a él o a ella, a tus niños, a tus hijos, sino tú mismo, disfrútalo. Cuando tú hablas de la verdad que es Cristo, mi hermano, tienes que hablarlo con una sonrisa en la cara, porque la sonrisa es contagiosa. La sonrisa es contagiosa. Dicen que el amor y el olor a guayaba no se pueden esconder. Bueno, la sonrisa tampoco. Cuando tú sonríes a tus hijos, cuando tú hablas de Jesús con una sonrisa como eso que provoca en ti, pues va a ser algo distinto. Incluso me animo a decirte que aunque tú estés solamente leyendo, pero si lo haces con una sonrisa y disfrutando y mira cómo Zaqueo se subió a un árbol, vas a contagiarlo. Vas a generar un ambiente de alegría y no un ambiente de, otra vez el culto familiar, qué aburrido, todos sentados, todo silencio. No, alegría, sonreír. 2 puntos ya van. Número 1, empatía, ponerte a su nivel, pensar en ellos. Número 2, sonreír. Sonreír lo que estás transmitiendo, sonreír alegre. Vivir, disfrutar lo que estás haciendo también tú. Número 3, y esto, queridos, creo que es lo que marcará la pauta para muchas para tener éxito en nuestros cultos familiares. Tienes que hacerlo pensando en su futuro. Ese es el punto número 3. Piensa en su futuro. ¿Qué es el futuro? Bueno, el futuro, querido, es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo se van a enamorar de Cristo si lo hacemos triste, si lo hacemos cansado? Piensa, querido, que esa verdad bíblica que le vas a decir, querida amiga, hermanos, piensa que esa verdad bíblica está forjando y está asegurándole el futuro, la vida eterna o la muerte eterna. Por eso conviene hacer del momento familiar algo agradable, atractivo. Repetimos, número 1, empatía, ponerte a su nivel, pensar en qué le gustaría al niño, a tu hijo, a tu hija. Número 2, sonríe mientras lo haces, sonríe. Y número 3, ¿cuál era? Piensa en el futuro. Es decir, esta labor que tú estás haciendo tiene un impacto para la vida eterna o para la muerte eterna. Por eso es sumamente importante. Continúo compartiendo pantalla con ustedes. Y hay un texto bíblico que ustedes van a encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. El Shema o la Shema lo conocen algunos. Y dice así, voy a leer el versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces quiero hacer énfasis en el versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente ¿en quién? A tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en donde, en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes, es decir, en la noche, y cuando te levantes, es decir, en la mañana. El culto familiar, querido. Cuando nosotros adoptamos estas palabras, estos textos, cuando adoptamos ese compromiso de hablarles del amor del Señor por sobre todas las cosas a nuestros hijos, tenemos que hacerlo en todo momento y en todo lugar.
Y aquí, queridos amigos, familias, es una invitación netamente a ser familias espirituales. Quiero usar un término que usa alguien por ahí, lo leí en un libro. Él usa estos dos términos, dice, no es lo mismo ser espirituales que ser espiritualoides, dice esta persona. Espiritualoide es aquel que se viste de espiritualidad casi como una farsa, ¿verdad? Un tanto, cierta hipocresía, falsedad. De siempre mencionar el nombre de Dios, o Cristo, te alabamos, el hora de la comida. Está bien, pero no es natural. Ser espiritual es ser amigos de tus hijos, es amarlos, es presentarles a Cristo a través de tu carácter, es presentarles las verdades bíblicas consistentemente, con alegría, sabiendo que tú lo has recibido primero. Y aquí quiero enfocar específicamente, hermanos, específicamente lo que dice el versículo 7. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. Y aquí toco un punto bastante serio, hermanos, amigos. Si algo van a detectar nuestros hijos, es la congruencia. Dice el texto, háblales de ellas cuando estés en casa y cuando estés en el camino, es decir, cuando andes fuera de casa. A veces en la iglesia, entre el grupo, entre la comunidad de creyentes, solemos ser espirituales. Solemos manifestar otro carácter a veces, una sonrisa, pero en casa suele ser lo contrario. En casa hay un desapego total por las cosas espirituales, o a lo mejor abundan más las cosas del mundo, seculares, o incluso nuestro carácter en casa es otro, distinto al que es en la calle. Por eso este texto de hablarles a los hijos, tanto en la calle como en la casa, tiene que ver con una congruencia en nuestra misma fe. Y quiero plantearte algo, querido. Si tu hijo, cuando te quieres sentar con él a estudiar la Biblia, no te presta atención, que se aburre, es normal de paso, déjenme decirles esto, es normal, los niños son niños y se mueven y quieren correr y brincar, pero piensa en tu adolescente a lo mejor. El adolescente capta y dice, esto que me dice mi papá, bueno, él no lo vive. Por eso es importante vivir primero nosotros, experimentar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Hay 4 elementos que yo quiero recalcar en este tiempo que nos queda. 4 elementos claves para poder hacer que la adoración sea divertida, sea amena y sobre todo que produzca un efecto. Tú los estás viendo en pantalla. Número 1, consistencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es consistencia? Bueno, que sea sistemático, que sea constantemente. Si tú dices, bueno, voy a hacerlo solamente los lunes y hasta el otro lunes lo vuelves a hacer, posiblemente tenga cierto efecto. Pero queridos, quiero que pienses en una historia y voy a hacer una aplicación un tanto curiosa. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel, voy a quitar un momento la pantalla, ¿te acuerdas cuando el pueblo de Israel fue amedrentado por los filisteos? Específicamente un día se levantó un paladín, dice la Biblia, enorme, ¿verdad? Llamado Goliat. Y la Biblia dice que Goliat desafió al rey de Israel, desafió al rey Saúl. Y tú sabes, hasta el cantito, quizá rey Saúl le decía, envía a uno de tus valientes para pelear conmigo. Y estaba ahí, ¿verdad? Y estaba. Y el pueblo estaba con miedo. El pueblo estaba temblando. Entonces el rey, no queriendo enfrentarlo, pues de alguna manera manda a David. David se ofrece y da, pero nota algo en esta historia bien interesante. La Biblia dice que Goliat salía cada mañana y cada tarde, cada mañana y cada tarde, cada mañana y cada tarde. ¿Cómo se le llama eso? Persistencia, consistencia. Ahí estaba. ¿Qué logró provocar Goliat en el ejército de Dios? Miedo, temor, no podemos. Hermano, el Goliat les daba su matutina y su vespertina. Déjame hacer una aplicación muy propia a esto. El enemigo es representado por Goliat. Satanás, querido, está cada mañana y cada tarde constantemente atacando a nuestros hijos a través de 1000 cosas. La publicidad, la pornografía, estamos a un clic de distancia, estamos en la época o es la generación más hipersexualizada de la historia. Hay un bombardeo de violencia, de cosas en la mente de nuestros hijos. Cada mañana y cada tarde están siendo atacados
Y como padres no podemos hacer lo que el pueblo de Israel hizo, tener miedo y esperar a un Salvador. Bueno, querido, tú eres ese David que tiene que decir quién es ese filisteo grandulón incircunciso que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Tú tienes que ser ese David, querido, porque si tú como padre, yo como papá, lo digo con mucho temor y temblor porque tengo una hija y tenemos la responsabilidad del pastor Gallego, su esposa, tienen un pequeño igual. Qué desafiante, qué desafío debemos de tomar, de ser consistentes. Te digo por qué, porque el enemigo también es consistente, él no descansa. Por eso tenemos que utilizar todas las herramientas y el culto familiar es una de ellas. Y si lo haces entretenido, si lo haces divertido, pues qué chulada, tu hijo va a estar contento, fascinado de estar ahí, de vivirlo. Sigo compartiendo pantalla. Consistencia es la primera. Segunda, elección. Esto tiene que ver con la empatía. Ya lo habíamos visto. Bueno, todos tienen que ver con empatía, pero elegir. Si mi hijo tiene 6 años de edad, entonces no voy a poder hablarle de términos teológicos súper rebuscados, ¿verdad? No, tengo que elegir correctamente. ¿Qué te parece la historia de Ruth? Cuando andaba recogiendo espigas, elegir la historia de José, sencilla, no la hagamos compleja, elegir correctamente. Número 3, claridad, ser claros, no usar palabras rimbombantes, ¿verdad? No, palabras sencillas, claridad, que se entienda, que se entienda. Y número 4, cercanía. Esto es bien importante, querido. Hay una imagen que puedes formar en tu mente. ¿Cómo tener el culto familiar? Puede ser en la mesa de la cocina sin problema, pero ¿por qué no sientas a tu hijo a un lado, a tu hija? Y ahí juntitos. No, allá el hijo anda en aquel sillón y medio quiere ver la tele y tú por el otro gritándole, hijo, hija, vénganse al culto y te desesperas. Ve, acércate, abrázalo, despierta su interés, cercanía. Esto es bien, bien importante. A lo mejor dices, pastor, es que, ¿y por qué no en la cama, verdad? Ahí estamos acostados toda la familia, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Ahí está bien, prende la lamparita y abre un librito y platiquen, jueguen adivinanzas de la Biblia. Cercanía, se vale. Recuerda, lo importante es el mensaje que estás dejando. Es conectar con tus hijos, es hacer del culto familiar algo rico, algo atractivo. Hay una pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿qué debo hacer? Esto se llama culto familiar y como dijo alguien una vez, bueno, es un culto, hay que hacerlo como un culto. Sí, y aquí te damos una sugerencia, bienvenida y oración de apertura, un par de himnos, pensamientos para meditar y reflexión y oración final. Sí, también, querido, el culto familiar prepara a tus hijos para poder estar en un templo después de una manera ordenada, está bien. Pero creo que más allá del orden, que sí es importante tener un orden, más allá del orden, es enfocarte en el mensaje que quieres dejarles. Es enfocarte o dejarles bien nítidamente, bien claro el mensaje de salvación en ellos y que lo hayan disfrutado, que lo hayan gozado, que haya sido un deleite para ellos. El culto familiar, amigos, es sumamente importante. ¿Y dónde radica específicamente esta importancia? Yo te voy a decir lo que ya mencioné hace un momento, en que de esto depende la vida eterna o la muerte eterna de tus hijos. Hay una historia que quiero contarte. Cuenta la historia, lo puedes buscar por ahí, googlealo en algún libro de historia, que terminando la Segunda Guerra Mundial, pues muchos lugares fueron atacados, muchos lugares fueron devastados totalmente, específicamente en Europa, ¿no? Y específicamente en Polonia, dice la historia que se encontró, al norte de Polonia, se encontró una bodega abandonada, entre comillas abandonada, ahorita sabrás por qué. Esta bodega estaba olvidada, una bodega vieja, en ese lugar habían caído bombas, había llegado el ejército enemigo, al ejército nazi, y habían hecho estragos, habían matado gente, se habían llevado a muchos padres y los habían separado de sus hijos. Bueno, terminó la guerra y estaba esa bodega ahí, olvidada aparentemente. Andaba gente ahí explorando, recorriendo el lugar. Abrieron esa bodega y cuando vieron lo que había dentro, se encontraron con algo espantoso. Abrieron los ojos y cuando vieron, había 20 niños
vivos todavía, pero en condiciones deplorables. 20 niños. Y ahí estaban. Los huesitos ya era casi lo que quedaba. Ahí en el frío medio traían cosas con que taparse, pero niños que habían sobrevivido y tenían semanas ahí, semanas. Tristemente había ya algunos cadáveres entre ellos, pero lograron rescatar a 20 niños. 20 niños en condiciones terribles. Rápidamente hicieron todas las labores de auxilio, los llevaron a un hospital, los atendieron, los bañaron, les empezaron a dar de comer. Pero notaban algo. Bueno, ellos dijeron, los niños se van a mejorar poco a poco y van a crecer y van a vivir y son sobrevivientes de la guerra. Pero empezaron a notar algo, que los niños no dormían y esto les estaba provocando enfermedades y que no sanaran y que no recobraran energía, músculo. No dormían. ¿Qué hacemos? No duermen estos niños. Por supuesto había espanto porque habían vivido los estragos de la guerra. Estos niños habían visto cómo asesinaban a sus padres, cómo las bombas explotaban, terrible. Sin embargo, llegó por ahí un psicólogo, los analizó y entonces dijo, tengo la solución. Y les dio la solución. Y la solución era la siguiente. Les dijo, vamos a comprar pan. Posiblemente alguien ha escuchado esta historia. Vamos a comprar pan. ¿Pero pan para qué? Le dijeron al psicólogo. Compren pan. Compren 20 panes. Un pan para cada niño. Pan. Un bonito pan. Fueron, compraron los panes y entonces dijo el psicólogo, antes de que se duerma cada niño, pasen ahí a su camita y a cada uno denle su pan. Denle un pan. Pero antes de dormir, ¿no será a la hora de la cena? Le dijeron, no. Antes de dormir. Bueno, hicieron así. Antes de que cada niño se durmiera, le fueron entregando su pan. Un pan. Y los niños, cuando recibían el pan, agarraban el pan y abrazaban el pan. Y entonces se quedaban dormidos. Y esa noche, para sorpresa de todos, esa noche los 20 niños, queridos, los 20 niños, dice la historia, durmieron plácidamente. Cada niño con su pan. Entonces le preguntaron, ¿y por qué? ¿Por qué con un pan lograron dormir? Y entonces el psicólogo les dijo, es muy sencillo. Estos niños pasaron hambre tanto tiempo que cada noche vivían con la incertidumbre. Mañana tendremos algo de comer. ¿Será que mañana vamos a tener algo para comer? Y entonces esa noche, cuando durmieron abrazados de un pan, durmieron con la seguridad de que mañana habría pan para comer y poder vivir. Querido, a mí me estremece esta historia porque me marca el compromiso que tengo como padre de cada noche, cada día, decirle a mi hija, aquí tienes pan. El pan de vida es Cristo Jesús. Y si tú llegas a faltar, tienes asegurado el alimento, la vida eterna. Queridos, porque asegurarles el evangelio a nuestros hijos es asegurarles la vida eterna aún cuando yo falte. Ese es el compromiso al que debemos de aspirar. Que el culto familiar sea agradable, sea divertido, sea ameno, sea empático, sonríe, hazlo con amor, vive lo que predicas, porque es el pan de cada día para cada uno de tus hijos. Que el Señor les bendiga, que podamos cumplir la mejor tarea que nos ha sido dada, llevar el evangelio a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, Pastor Jaime Holguín. Gracias por este tema tan maravilloso que sin duda nos pone en una perspectiva muy bonita para el trabajo que tenemos que realizar para con nuestros hijos. Pastor, muchas gracias. Gracias, no, al contrario. Gracias por ese tiempo que dedicó para darnos este bonito tema que sin duda estoy muy segura que va a ser de bendición para todo aquel que lo va a escuchar, que lo va a ver. Y también agradecemos a las hermanas que están al pendiente de recibir y ver estos temas. Hermanas, han sido temas maravillosos que están siendo de bendición para todos nosotros. Muchas gracias.